El 27 de febrero de 1824 se dictó una ley que permitía al gobernador Martín Rodríguez reunir un Congreso Nacional en Buenos Aires. El objetivo era sesionar a fin de dictar una constitución. Al Congreso asistieron representantes de todas las provincias y se tomaron diversas medidas para construir un poder de alcance nacional. Entre ellas, la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. Las tensiones no tardaron en aparecer. El primer problema se suscitó entre Buenos Aires, que intentaba ser la cabeza del nuevo Estado, y las provincias del interior, que no deseaban ser dirigidas por políticos porteños. Mientras tanto, se promulgó la ley fundamental. Esta aseguraba a las provincias el derecho de regirse temporalmente por sus propias instituciones, además de establecer que la constitución que se redactara debía ser aprobada por ellas. El conflicto con el interior se intensificó el 11 de enero de 1826, cuando se creó el Banco Nacional con parte de los fondos de la Baring Brothers. La nueva entidad emitió papel moneda que se podía canjear por oro. Además, se quedaba con el monopolio del crédito y también con la exclusividad de acuñar monedas. Este último punto generó la reacción de Facundo Quiroga y Juan Bautista Bustos, los dos caudillos más importantes del interior. Ellos estaban interesados en mantener el control de la producción de oro en La Rioja y su acuñación en Córdoba. La tensión en el Congreso desbordó cuando se dictó el 6 de febrero de 1826 la Ley de Presidencia. En ella se determinó la creación de un poder ejecutivo permanente, bajo el control de una figura designada por elección del Congreso como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La excusa era que al estar en guerra se necesitaba una figura fuerte al mando. El hombre elegido fue alguien ligado estrechamente a la provincia de Buenos Aires. Pese a las resistencias de los gobernadores federales, el 8 de febrero de 1826, Bernardino Rivadavia se convirtió en el primer presidente argentino. En el discurso de Asunción, habló sobre la necesidad política de contar con una capital donde el presidente tuviera plenos poderes. Apenas 3 días después, envió al Congreso el proyecto de ley de capital del Estado. Los políticos porteños, superando todas las divisiones previas, levantaron su voz señalando que esta ley le quitaba poder a la provincia, afectando a los sectores propietarios porteños. Rivadavia argumentó que para gobernar el país necesitaba un espacio territorial desde donde hacerlo. El 22 de febrero se inició un intenso debate. El proyecto establecía que la ciudad de Buenos Aires ampliaría sus límites territoriales y se quedaría con el puerto, la principal fuente económica. Esto perjudicaba los ingresos del resto de la provincia de Buenos Aires, marginada de las ganancias. Finalmente, el 4 de marzo de 1826, se declaró capital de la República a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la cual quedó bajo el inmediato control del presidente y el Congreso. Entretanto se sucedían las críticas, el Congreso continuaba debatiendo la futura Constitución Nacional. Se discutía sobre cuál sería el modelo a adoptar, unitario o federal. Finalmente se produjo la votación. 43 votos fueron para la unidad y 11 para el federalismo. El proyecto de Constitución unitaria detallaba que para ser ciudadano se debía ser hombre libre, nacido o llegado antes de 1816 al territorio, y establecía 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Además, se explicitaba que el presidente duraba 5 años en el cargo sin reelección y era quien seleccionaba a los gobernadores provinciales. El 24 de diciembre de 1826 se aprobó la Constitución. Todas las provincias, a excepción de la Banda Oriental,
rechazaron rotundamente la Constitución unitaria. Bustos, López, Mateo García, Ferré y Quiroga, los caudillos del interior, se unieron en nombre de la Federación contra el texto constitucional recientemente aprobado. Pero Rivadavia no permanecía impávido frente a sus oponentes. Intentó deponer a Quiroga y a Bustos, enviando al general Gregorio Araoz de la Madrid a atacarlos. Finalmente, el general fue derrotado en las batallas del Tala, en 1826, y Rincón de Valladares, en 1827. Pero el punto de quiebre se produjo ese mismo año, cuando Rivadavia decidió enviar a un comisionado para firmar un tratado de paz con el Imperio del Brasil. Rivadavia quería terminar una guerra que drenaba los recursos del Estado y, sobre todo, mantenía lejos a un formidable ejército que podía ser usado para imponer la Constitución. El tratado estipulaba el pago de indemnizaciones a las propiedades brasileñas atacadas por corsarios patriotas, el desarme de la isla Martín García y la libre navegación de los ríos por parte de Gran Bretaña. Estas medidas causaron la furia del pueblo de Buenos Aires. Los porteños arrojaban piedras contra la casa del presidente, manifestando el descontento por su gestión. Finalmente, y con un solo año de mandato, Bernardino Rivadavia presentó su renuncia ante el Congreso.